Voy a comenzar, pero primero quisiera saber si hay alguna duda de la clase anterior. Ah, ya, perfecto. Entonces, perdón. Voy a comenzar con la nueva sesión. Esperen un poco. Ya, esta sesión va a ser sobre el barroco holandés y la influencia de la física y la óptica en la configuración pictórica. Y en la siguiente sesión vamos a ya entrar de lleno con Spinoza. Pero para entrar de lleno con Spinoza necesitamos saber esto primero, así que es el paso necesario. Así que ustedes me dicen si se ve. Sí. Bien. Sí. Genial, y yo soy sumamente poco tecnológica. Y sumamente simple, así que no esperen nada tecnológico de parte. Ya, barroco holandés. Voy a mostrar primero que todo ciertas pinturas del barroco holandés. Este cuadro es el Buey desollado de Rembrandt, La vista de Delft de Vermeer, La lección de anatomía del Dr. Tull de Rembrandt. Este es el astrónomo de Vermeer. No me acuerdo el nombre, pero es de Vermeer. Vermeer, esta es la pesadora de perlas. Y este es de es la gitana de Hals. La idea principalmente de todos estos cuadros, no quiero fijarme tanto en la configuración de cada uno, porque cada autor, claramente, cada pintor le da una cierta particularidad a su obra. A pesar de la cierta unidad estilística que configura el barroco, quiero hacer notar que a diferencia del Renacimiento, el barroco cambia el foco de aquello que es pintado. Es decir, desde un paisaje vemos a un buey desollado, vemos una lección de anatomía, vemos un astrónomo, vemos una mujer tocando la... No me quiero arriesgar a decir el nombre del instrumento, pero está tocando un instrumento. Una mujer pesando perlas y una gitana, es decir, que tenemos aquí una pintura que no tiene un objeto preciso como si lo tenía el Renacimiento. Es decir, el Renacimiento, mientras que pintaba la historia según el canon de Alberti, es decir, los sucesos como fundamentales que constituían, no quiero decir la historia de nuevo, porque es como redundante, pero sí aquellos procesos fundamentales para la cultura, por decirlo de algún modo. En cambio, cuando pasamos al barroco holandés, lo que se pinta es la vida cotidiana. Entonces pasamos de tener, no sé, los grandes cuadros de Miguel Ángel, o de Da Vinci, que exponía la Última Cena, la Gioconda, etcétera. Pasamos a ver cuadros de una persona que toca un instrumento, o la lechera de Vermeer, que aquí no está, pero lo vimos la clase pasada, a un astrónomo, una lección de anatomía, un paisaje. Y esto se trata de que, como enfatiza Todorov, el objeto de la pintura de la Holanda del siglo XVII es justamente la vida cotidiana. Ya no se trata de acontecimientos importantes y no necesariamente tienen que ser religiosos, sino que se pinta aquello que se está experimentando. Y esto es un cambio igual importante, que si bien puede parecer sumamente banal, es, es importante, perdón por el lapsus, es importante porque nos muestra cómo va cambiando la forma en que se ve también la vida misma, ¿ya? O sea, ya no se trata solo de dejar para la posteridad, porque el arte lo que hace en cierta medida cuando es pintado, o cuando se intenta representar, es dejar elementos para la posteridad.
Ya no queremos dejar, no sé, la última cena, sino que queremos dejar pintado un paisaje, queremos dejar pintado una profesión o un oficio. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana empieza a tener un cierto valor que antes no tenía. Y la vida cotidiana, espinocianamente hablando, es la vida de los afectos, es la vida de todos los días. En donde lo real, que para Spinoza se identifica con la perfección, se plasma en la vida cotidiana. Entonces no es necesario pintar paisajes de la historia o paisajes religiosos para que sean dignos de ser pintados, ¿ya? Esto como primer punto. El segundo punto es el cambio de la perspectiva que habíamos visto ya en el Renacimiento al estudio físico de la luz, ¿ya? Mientras que, como les decía anteriormente, se trataba de una teoría de la imagen en el Renacimiento, pasamos a una teoría de la visión, ¿ya? Esto, ¿por qué es importante? Porque también altera la concepción del espacio. Y lo otro es que uno de los elementos que caracteriza el barroco, especialmente el barroco holandés, es el tema del infinito. Si bien el tema del infinito también está en el Renacimiento, el infinito del Renacimiento es matemático. Como les decía, es un infinito bien abstracto. El infinito del barroco es una suerte de desborde. Entonces los límites y las formas se van perdiendo. Y eso es sumamente importante porque ya no va a importar la perfección de la figura, porque nosotros no queremos pintar un ideal o una representación, sino que lo que se presenta a la vista tal cual es. La vista tiene ciertas deformaciones naturales. Entonces no importa si una silueta no es perfecta o si una sombra es más oscura que lo que debiese ser, o si una luz es más blanca, o si hay un destello. Porque así se presenta a la vista naturalmente, a pesar de que sea imperfecta. Y también tiene que ver con el tema del movimiento. Por eso también hay ciertos cuadros en donde los que se ven que ciertos rostros parecieran en cierta medida no terminados. Porque lo que se trata de expresar un poco es la movilidad de los cuerpos. En este cuadro yo creo que se expresa mucho mejor, en donde no hay contornos definidos, no hay una cierta precisión o perfección de la figura, sino que un cierto carácter más expresivo. Esto con una cierta introducción a lo que sería el barroco holandés. Ahora me quiero enfocar en el tema de la física y de la óptica, principalmente de la física, o sea, de la óptica, perdón, me confundo yo mismo. Ya. Algo importante en el arte holandés, mejor dicho, en la cultura holandesa del siglo XVII, es que hay una cierta comunicación o fusión entre distintos ámbitos, que sería el artístico, el científico, el óptico, el físico. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de arte, no podemos dejar de hablar de física o de óptica, porque todos ellos están entrelazados. Esto, según Svetlana Alpers, que es la autora de un libro que es sumamente importante para comprender el barroco holandés, que es el arte de escribir, va a configurar un nuevo paradigma de la cultura holandesa que va a ser una cultura eminentemente visual y con una herencia directamente baconiana. ¿Cuál es lo importante en este sentido? Que cuando la óptica logra ciertos desarrollos a partir de Kepler, la luz va a ser considerada un fenómeno físico. Y al considerarse un fenómeno físico, cambia la forma en que se trata de presentar la luz, ¿ya? Porque no se trata de representar, ¿ya? Ahora bien, vamos a ver que también, a diferencia del arte renacentista, que es un arte esencialmente narrativo, porque narra la historia, el arte holandés, según la tesis de Alpers, va a ser un arte eminentemente descriptivo, ¿ya? Porque no trata de narrar ni de representar, sino solo de presentar. Ahora bien, muchas personas, muchos analistas, muchos críticos han dicho que quizás esta idea de pintar lo que se ve tal como se presenta la visión, es decir, con todas las imperfecciones que esto implica, es un realismo sin creatividad,
o bien también un realismo que esconde un cierto simbolismo. La tesis de Alpers es que justamente solamente se pinta el aparecer. De ahí también la introducción de la vida cotidiana en este tipo de pinturas, ¿ya? La naturaleza ya no va a tratar de ser representada como perfecta, sino solamente tal y como es. Ahora bien, el tema de esto es que hay diferentes visiones respecto de cómo se configura el barroco, en cierta medida, porque, por ejemplo, Deleuze va a decir que el siglo XVII holandés va a configurar un espacio óptico puro. Esta idea del espacio óptico puro va relacionada con la idea de la independencia de las formas, que es lo que yo les decía un poco antes, en donde la forma deja de existir como contorno o como límite y aparece una suerte de colorismo, según Deleuze, en donde la forma, eh, entre comillas, se desvanece por una primacía de la luz. Entonces la luz permite el colorismo y permite la sombra, pero la sombra ya no va a ser tan fuerte, según Deleuze, como la asunción de la luz misma. Ahora bien, este tipo de lectura yo encuentro que es un poco que deja de lado ciertos parámetros porque claramente si vemos Vermeer eso sí es efectivo, pero si vemos las obras de Rembrandt eso no es tan efectivo. Entonces como que generalizarlo hacia el barroco es un poco reductivo. En este sentido, yo creo que más bien la tesis de Alpers es un poco más abierta, aunque también es criticada por ejemplo, por Jonathan Crary, que va a decir que la lectura de Alpers es, entre comillas, reduccionista porque tiene que ver con el tema de la influencia de Kepler en el arte holandés y la utilización de la cámara oscura, pero eso es otro tema. Y esto es lo que me interesa ahora. Kepler. Kepler es uno de los fundadores de lo que es la óptica moderna. Gracias a él, la luz empieza a ser analizada como un fenómeno físico. Y lo que él hace, que es sumamente importante, a diferencia de las otras teorías, aunque también se puede considerar heredero de la teoría de Alhazen del siglo X, es que hace llegar el estímulo luminoso a la retina. Y eso hace que no solo se trate de un fenómeno físico, sino que se disocie la percepción de la visión. ¿Ya? A ver. El ojo va a ser definido por Kepler como una suerte de lente con capacidad de enfocar. Va a ser definido principalmente como un mecanismo, como un aparato óptico. ¿Ya? Entonces, en cierta medida, va a separar un poco, en cuanto a nivel de análisis, del cuerpo al ojo. Por eso se va a decir que también desantropomorfiza la visión, porque de partida hace este salto donde el ojo, entre comillas, es descorporizado, pero también cuando llega el estímulo luminoso a la retina, quita el rol del observador, porque ya no se trata de lo que el observador, ya no es responsabilidad del observador el fenómeno de la visión, sino que es solo una consecuencia de un proceso físico. El ojo entonces no es un ojo vivo, sino que es un ojo muerto principalmente. Y esto tiene que ver, esto permite que los errores de la visión ya no sean, los errores de lo que nosotros vemos, no sean, por decirlo así, no sé qué palabra usar, no sean referidos a la imaginación, como lo hacía Aristóteles, que decía que los fenómenos de la visión no corresponden, o sea, los errores de la visión no corresponden a un error de los ojos, sino que a un error de la imaginación. En cambio aquí, con Kepler, el error de la visión es un error del ojo, no es un error de la imaginación. ¿Por qué? Porque la visión está escindida de la percepción. ¿Ya?
y la teoría de la luz también va a estar separada en este sentido. Ahora bien, cuando nosotros vemos este mapa, vamos a ver que está el punto luminoso, está la lente, la pantalla, y todo esto va a configurar el ojo. La lente principalmente va a ser la pupila, y atrás se va a canalizar en la pantalla la imagen que para Kepler utiliza el término pictura, ¿ya? Ahora bien, hay que ser como sumamente enfático en esto porque al utilizar el término pictura se tiende a pensar obviamente en pintura. Sin embargo, a pesar de que existe una relación directa, a lo que se refiere directamente es a la imagen retínica. Y la imagen retínica es una imagen invertida, ¿ya? Por eso es importante hablar también de la cámara oscura. ¿Por qué? Porque si seguimos la tesis de Alpers, hay una directa relación en la configuración o en el análisis que hace del ojo de Kepler con la cámara oscura. Es decir, el ojo sería una cierta analogía a la cámara oscura. La cámara oscura es un dispositivo sumamente antiguo que es analizado, por ejemplo, ya desde el siglo X, o incluso hay referentes desde que existe desde antes, pero también fue utilizado en el Renacimiento por Da Vinci, de la Porta y varios autores más. Sin embargo, la primera persona que, entre comillas, hace un análisis más pormenorizado en relación a la visión como cámara oscura es Kepler, ¿ya? La cámara oscura es una cámara, una habitación, un cubo, en donde hay un orificio, que es el pequeño hoyito, y se deja entrar una mínima cantidad de luz. ¿Qué es lo que pasa? Que el objeto que está en el exterior se proyecta en virtud de la luz hacia el interior, hacia la pantalla interior de la cámara, pero de forma invertida tanto vertical como horizontalmente. Entonces, esta proyección lo que nos va a permitir ver es el reflejo solamente invertido. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que justamente presenta el proceso de visión tal como se ve en la vista y no de una forma ideal, es decir, representa el proceso físico de la luz, ¿ya? Por eso elegí esta imagen justamente porque se ve la propagación rectilínea de la luz desde los puntos A a A' y B a B', ¿ya? Entonces ahí podemos ver cómo se van realizando, o cómo se realiza esta inversión de la figura, y cómo esta también después va a ser utilizada por el arte. Por ejemplo, se dice que Vermeer tenía una cámara oscura, ¿ya? Y que pintaba sus cuadros con la cámara oscura. Y también fue muy criticado por eso, porque decían que es un poco como la crítica a la fotografía, que como que no había un proceso realmente creativo porque pintaba lo que él veía, pero a través de un dispositivo óptico. Entonces como que no había un proceso propiamente creativo. Sin embargo, podemos dejar eso de lado. Aquí hay otros ejemplos del mismo proceso de la cámara oscura. Realmente uso estas imágenes para que se entienda bien cuál es el mecanismo o cuál es la utilización pictórica de la cámara oscura, pero me interesa principalmente porque la cámara oscura, la utilización de la cámara oscura en el arte introduce un problema sumamente importante, que es no solo la desantropomorfización de la visión, sino que también la descorporalización de la visión. Y esa crítica es la que hace Jonathan Crary, ¿ya? ¿Por qué? Porque si vemos la diferencia radical entre el Renacimiento y el Barroco es justamente en el rol del observador. Mientras que en el Renacimiento la perspectiva, entre comillas, se originaba desde el ojo del espectador y se proyectaba por el cono luminoso, en el barroco el rol del observador prácticamente no existe porque es un proceso físico. Es decir, el ojo va a estar y va a ser el mismo proceso, sea un ojo vivo o un ojo muerto. Entonces no hay ningún proceso en donde el observador tenga un rol cardinal o central en la configuración, ¿ya? Esto hace que la imagen, es decir, la imagen retínica, ¿ya? Tenga una existencia independiente del observador. ¿Por qué? Porque es un proceso físico, es un efecto, ¿ya? Y lo que va a permitir es que la imagen ya no va a ser considerado un ser de razón, sino un fenómeno físico.
hay que distinguir claramente entre pictura, que es imagen retínica, e imago, ¿ya? Usualmente imago, que es lo que nosotros usualmente traducimos como imagen, hace alusión más bien a esta idea de la imagen como ente de razón, ¿ya? Pero Kepler no se va a meter en ese problema. Cuando habla de la visión, él no va a hablar del proceso de percepción, sino que directamente va a decir que le va a relegar este problema a los filósofos, como que no se quiere jugar, entre comillas, una propuesta para vencer esto. O sea, cómo desde los nervios de los ojos se origina la percepción de esta imagen retínica, él no va a solucionar este problema, ¿ya? Sin embargo, hay que mencionar que sí tiene bastantes influencias neoplatónicas que dan para pensar ciertas cosas bastante interesantes, porque claramente va, en tanto neoplatónico, va a otorgarle un cierto dios, un cierto rol al creador, por decirlo más. ¿Ya? En este sentido, este ojo muerto va a dar un modelo de visión pasivo, ¿ya? El ojo ya no es agente, sino que solamente recibe los estímulos luminosos. Y esto es un cambio directo de la teoría aristotélica de la visión, ¿ya? Porque mientras que la teoría aristotélica de la visión corresponde a una teoría de la visión como intromisión, es decir, que el objeto emite, entre comillas, algo que se expande en el aire, que tiene y el aire, que es un medio que tiene la potencialidad de ser transparente y arribar al ojo, eh, va a alcanzar la visión en un paso de la potencia al acto. Es decir, lo que pasa es que el objeto va a actualizar el sensible, que es la vista. ¿Ya? Ese es el paso de la potencia al acto. Sin embargo, en Kepler no es así. ¿Por qué? Porque es un proceso físico, o sea, es causa y efecto. ¿Ya? No va a haber un medio transparente, no va a haber una actualización del sensible. ¿Por qué? Porque el ojo no necesariamente, entre comillas, va a ser sensible. ¿Por qué? Porque es un proceso físico que se va a dar con sensibilidad o sin sensibilidad. Por decirlo, siendo sumamente, por decirlo así, extrema, si yo pongo un ojo, por ejemplo, si yo estoy viendo y pongo al lado el ojo de un animal muerto, el proceso físico va a ser exactamente el mismo. Lo que va a cambiar es el proceso de percepción. Pero el proceso de percepción está escindido, así que no importa. Ahora bien, justamente por ser considerado un ojo muerto, un ojo inerte, y considerar esta antropomorfización de la visión, es que Jonathan Crary va a sugerir que existe un nuevo modelo de subjetividad con la aparición de la cámara oscura, perdón. No solo con la aparición, sino con su masificación, porque sabemos que la cámara oscura existía mucho antes del siglo XVII, pero en el siglo XVII la cámara oscura, entre comillas, fue un fenómeno más global en lo que es Europa. Y esa es una de las críticas que también le hace Albers, que va a decir que la cámara oscura no es, entre comillas, privilegio de Holanda, sino que de toda Europa. ¿Ya? ¿Y qué implica esta idea de una nueva subjetividad? Es que él va a concebir esta aislación del observador como una suerte de ascesis o retirada del mundo. Entonces va a ver este ojo no solo como un ojo muerto, o mejor dicho, más que un ojo muerto, como un ojo metafísico. ¿Ya? ¿Por qué? Y ahí voy a decir específicamente lo que dice él. Él va a decir que lo que se establece con el paradigma de la cámara oscura es una metafísica de la de la interioridad, perdón, de una figura tanto del observador, que es nominalmente un individuo libre y soberano, como un sujeto privatizado en espacio casi doméstico, separado del mundo público exterior. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? La descorporización que ve Crary es la introducción de la intromisión de un método, de un aparato técnico que va a coartar la experiencia sensible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora para, entre comillas, para ver, ya no vemos, entre comillas, con los ojos, sino que necesitamos a la cámara oscura que nos diga cómo vemos lo que vemos. Es un tanto paradójico, pero así funciona. O sea, así entre comillas, se pensaba esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué cambia? La relación que existe entre
el observador y lo sensible y lo que nosotros vemos, ahora va a estar mediado por un aparato técnico que va a coartar la relación entre el sujeto y el objeto. ¿Ya? Por eso hablar de una metafísica de la interioridad, porque al coartar esa relación, el observador no solo se desantropomorfiza, sino que también se aísla del mundo. ¿Ya? Y esta retirada la va a conseguir como una ascesis, que va a configurar una nueva relación, tanto del observador consigo mismo, como con respecto a la exterioridad. Y cómo esta exterioridad se manifiesta, pero también cómo se relaciona con ella. ¿Ya? Entonces, va a ser una crítica más bien a la introducción de métodos técnicos que alteran la sensibilidad y que coartan la sensibilidad finalmente. ¿Ya? O sea, mientras que por una parte tenemos a Svetlana Alpers, que nos va a decir que la cámara oscura, o sea, que en Kepler el ojo opera como cámara oscura, y esto nos va a permitir todo el desarrollo del arte holandés con toda su riqueza. Vamos a tener por otra parte a Jonathan Crary, que nos va a decir que la introducción de la cámara oscura va a introducir esta nueva forma de subjetividad que en cierta medida va a permitir una forma de, no quiero que suene tan tajante, pero una suerte no solo una retirada del mundo, sino también una propagación de la concepción del individuo. ¿En qué sentido? En el sentido en que al estar el hombre mediado por esta máquina técnica para concebir lo que se ve, reemplazando, entre comillas, el proceso que genera el ojo, lo que se va a hacer es que el individuo, como dice Jonathan Crary, es nominalmente libre y nominalmente soberano de su proceso de edición, en tanto que está encuadrado en un proceso por una máquina que nos va a decir qué podemos ver y qué no. O sea, somos libres de dirigir esta cámara, pero esta cámara siempre nos va a mostrar un marco reducido de lo que es la realidad exterior, de lo que es la sensibilidad. ¿Ya? Entonces ya no tenemos un horizonte abierto, sino que tenemos una realidad visible que está comprometida en lo que la máquina nos deja ver. ¿Ya? En cierta medida podemos decir que varía, por ejemplo, según el tamaño de la cámara, o si ya no es una cámara, sino que es una habitación, como lo que se ve en la imagen, porque aquí sería la idea de la cámara como cámara, propiamente tal. Pero siempre va a estar circunscrita. Ahora bien, Crary, más que criticar a Kepler, va a criticar directamente a Descartes, porque Descartes también va a establecer su propia forma, o sea, su propia teoría óptica, que es la dióptica, y también hay ciertas partes en el Tratado del Hombre. ¿Y qué va a decir directamente del ojo cartesiano? Que si bien tiene bastantes similaridades con el ojo de Kepler, va a decir directamente que el ojo de Descartes es un ojo descorporizado, ciclópeo, muerto, incorpóreo, y que se trata de un ojo más metafísico que mecánico. Es decir, va a criticar justamente lo que Descartes quería hacer como un proyecto de mecanicismo del ojo. O sea, proponer también Descartes, famoso por hacer la analogía entre el cuerpo humano y la máquina, haría lo mismo con el ojo. Entonces, más que mecánico, para Crary, el ojo sería un ojo directamente metafísico, ¿ya? Porque existiría por detrás un cierto concepto de soberanía y de individualidad, pero siempre muy limitado. Ahora bien, en la medida en que estábamos hablando de un ojo desantropomorfizado, descorporizado, según la lectura de Crary, también ya no va a ser necesario el rol del observador, ¿ya? Y al no ser necesario el rol del observador, el proceso de creación también se va alterado. Entonces ahí se introduce esta crítica de que si lo que pintamos es aquello que es, entre comillas, presentado por un dispositivo técnico, ¿dónde está el proceso creativo, entre comillas, del artista? Muchos analistas responden a este interrogante diciendo que no importa, entre comillas, si hay un proceso creativo o no, o más allá de eso,
El interés no es presentar, no es representar, sino que es presentar. Entonces, en esa medida, la introducción de un dispositivo técnico no tendría no tendría una diferencia en el proceso creativo en sí mismo, ¿ya? Ahora bien, existen estas dicotomías en las lecturas, ¿ya? Que hacen, por ejemplo, que Crary se contraponga a la lectura de Svetlana Alpers, pero también, por ejemplo, a la de Lindbergh, que él analiza los procesos también de la visión en Kepler, pero él va a decir que Kepler no va a ser, entre comillas, el gran padre de la óptica moderna, sino que más bien va a ser el último resabio de un problema medieval. Entonces tenemos distintas visiones respecto de cómo se configura la física, o mejor dicho, la óptica en el siglo XVII. Entonces vemos cómo Kepler puede ser, entre comillas, leído de múltiples maneras, y cómo de estas múltiples maneras podemos ver distintas influencias o formas distintas de leer su influencia, posible influencia en el arte. ¿Ya? Por ejemplo, hay otro autor, Mark Smith, va a decir que Kepler va a subordinar la teoría de la visión a la teoría de la luz. Entonces, distintas lecturas. Sin embargo, la teoría de Svetlana Alpers va a permitir leer la sentencia que hace Kepler, que es uta pictura ita vicio, sí, a raíz de la configuración pictórica de los cuadros holandeses del barroco. Entonces, ¿qué nos va a decir Svetlana Alpers? Es que justamente la física va a tener una gran influencia en el arte, así como el arte también va a influir en la física. ¿Por qué? Porque la utilización por parte de los artistas de estos distintos dispositivos técnicos también va a permitir su propio perfeccionamiento. Entonces, mientras que teníamos cámaras oscuras más, entre comillas, básicas, con esta idea con esta representación invertida de la imagen, Kepler, en vez de en el orificio donde entra la luz, ¿qué va a hacer? Va a introducir lentes. Entonces, ¿para qué? Para tratar de, entre comillas, hacer que esta imagen invertida vuelva a su posición, entre comillas, original real. Entonces, va a permitir también un perfeccionamiento mismo de la técnica de la cámara oscura. Hasta el momento, me gustaría saber si hay alguna duda para seguir avanzando. Voy a asumir que no. Sí, voy a asumir que no. Está bien. Ya. Lo que me interesa a mí, ahora bien, para ir introduciéndonos un poco en lo que es el tema de Spinoza, es que, ya, en el barroco tenemos esta idea del infinito que también la podemos relacionar con Spinoza. También está esta idea de la luz, que como también les dije antes, también puede ser relacionada con Spinoza. Está el tema de una cierta unidad estilística, que es a lo que va a apuntar Gebhardt. Y va a estar este tema también de la vida cotidiana, de la introducción de la vida cotidiana, también en un cierto espinosismo. Todorov, por ejemplo, va a decir muy escuetamente, pero muy escuetamente, yo creo que son 3 líneas, que existe un cierto espinosismo en la pintura holandesa, especialmente en lo que refiere a la vida cotidiana, justamente porque la vida cotidiana va a presentar la vida tal como es, y la vida tal como es perfecta porque es tan perfecta como puede serlo. Es decir, ya no se trata de la idealización, sino de las cosas como son. Entre comillas, podemos rememorar cuando Spinoza dice que no le interesa cuando en el TP habla de que no interesa que los hombres cómo puedan ser, sino cómo son, y no tratar a los afectos como vicios de la naturaleza, sino como la naturaleza misma. Y la naturaleza misma es lo que se nos presenta, no es lo que nosotros idealizamos de ella. Ahora bien, Todorov va a hacer una apelación justamente al tema de la moral, mientras que diciendo que mientras que Spinoza excluye toda moral exterior, se va a introducir este gesto ético
dentro de la pintura holandesa. Ahora bien, según él, que tiene una visión, o sea, según Todorov, que tiene una visión más bien hegeliana del arte, esta idea va a pugnar un poco con que efectivamente existiría una moral operando en el arte barroco holandés. Eh, Perdón. Yo después voy a leer lo del chat, porque si no creo que voy a interrumpir un poco la presentación. Pero quiero dejar como eso primero claro, el tema de la vida cotidiana, que es sumamente importante. Aquí en el Drive o en el Google Class, creo que se llama, hay un texto de Raúl de Pablos Escalante, que es un puertorriqueño, que habla justamente de unas relaciones entre Spinoza y el arte holandés, justamente en relación al concepto de vida cotidiana, que está muy bueno y podrían revisarlo. Es mucho más extenso y claramente se introduce con el tema particular desde la ética misma. Yo ahora estoy solamente enunciando, porque quiero trabajarlo directamente en la próxima sesión, pero quiero dejar ciertos énfasis, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando nosotros hablamos al principio, o sea, cuando les hablé de Deleuze, de esta idea del espacio óptico puro, hay ciertas formas alternativas también de leerlo. ¿Por qué? Porque justamente esta idea del espacio óptico puro, que para él se contrapone a la concepción griega, que sería táctil óptica, esta idea del espacio puro sería, entre comillas, la liberación de la luz respecto de la forma. Sin embargo, ¿cómo explicamos a partir de esa teoría un cuadro como este? Un cuadro en general, como los cuadros de Rembrandt. Yo creo que Rembrandt es una figura ciertamente muy barroca, pero también muy anómala, ¿ya? Y quiero rescatar mucho esto porque yo creo que el tema de la oscuridad de Rembrandt, o sea, de cómo enfatiza este trabajo, a diferencia de Vermeer, lo hace, entre comillas, yo creo, según mi lectura, quiero dejarlo sumamente claro, mucho más espinocianas que Vermeer, ¿ya? Esto lo estoy enunciando. Y aparte hay ciertos elementos pictóricos que también nos permiten ciertas apreciaciones, porque por ejemplo, la obra de Rembrandt va a tener un valor distinto en cuanto a nivel de la hechura misma. Por ejemplo, la pincelada de Rembrandt es mucho más gruesa y siempre va a tener mucha más textura. Por eso hay ciertos detalles que entre comillas se pierden. A diferencia de los cuadros de Vermeer, que si bien hay oscuridad, lo que prima siempre va a ser la luz, como la luz ilumina la sombra y la sombra, entre comillas, se ve como un efecto que, entre comillas, se va perdiendo en la luz misma, ¿ya? Y vemos un trazo mucho más delicado, un trabajo mucho más minucioso en lo que corresponde no solo al fenómeno físico de la luz, sino también a la importancia de no quiero decir representación, pero lo voy a utilizar igual para darme a entender, de la representación de los objetos mismos, ¿ya? El hecho de que están mucho más acabados, mucho mejor terminados, es un rasgo mucho más distintivo de Vermeer que de Rembrandt. O sea, en estos cuadros podemos aplicar efectivamente lo que habla Deleuze, pero no podemos aplicarlo a un cuadro de Rembrandt, o quizás no a la gran mayoría de los cuadros de Rembrandt. Y esta diferencia entre Vermeer y Rembrandt, yo creo que marcan dos formas de conseguir o de ver lo barroco, ¿ya? Mientras que tenemos por un lado la luz, este espacio óptico puro deleuziano, que sería Vermeer, tenemos también otra forma barroca, que sería este espacio que no, ojo, por favor, que no se entienda que no hay luz, sino que la luz se expresa de distinta manera, ¿ya? Donde el énfasis está en la colaboración entre la luz y la sombra no se desvanece por la aparición de la luz, ¿ya? Entre comillas, la sombra no se esconde, la sombra, entre comillas, sigue prevaleciendo. Y espinocianamente esta textura la podemos también pensar desde la imaginación, desde cómo se piensa la imaginación en Spinoza. Y eso es lo que yo quiero, entre comillas, darles un poco a pensar, por mientras que si vemos a Rembrandt,
un cuadro como este u otros cuadros, la oscuridad y la forma del trazo del pincel y de los colores, cómo organiza pictóricamente el cuadro, lo podemos pensar justamente en cómo la imaginación va operando en Spinoza. Es decir, no como un error, sino como parte de la naturaleza. Ya no tanto como la idea de alcanzar la verdad eliminando las sombras, sino más bien integrándolas, otorgándoles un rol mucho más radical, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando Deleuze va a hablar de Vermeer o del arte en Spinoza, va a tratar de hacer esta analogía entre la luz y la verdad, ¿ya? Esto sí, lo podemos ver, es bastante más evidente, pero ¿dónde queda, entre comillas, el rol de las sombras? Si estas sombras se van desvaneciendo, si estas sombras son solamente vestigios de lo que alguna vez eh, fue la textura de los cuerpos de la imaginación, ¿ya? Entonces, son dos formas de leer a Spinoza, yo creo. Mientras que una nos propone una forma, por decirlo de alguna forma, mucho más epistemológica, también podemos decir, no confundir epistemológico con idealistas, pero otra beta dentro de este mismo análisis podría ser idealista. Tenemos otra beta, que es la que yo creo que existe en Rembrandt, que sería una beta mucho más materialista, que enfatiza en el rol de los cuerpos y de la imaginación, mientras que en la otra lo que se busca es la interacción de la luz en la ciencia intuitiva. Es decir, la aparición de la libertad, la aparición de la ciencia intuitiva, del amor intelectual a Dios, ¿ya? Pero en la otra beta tenemos la textura de los cuerpos, la textura de las imágenes, en cómo las imágenes se nos presentan tal y como son, y cómo la oscuridad integra lo real, cómo las pasiones integran la realidad, y no se difuminan y no se borran por la aparición de la luz. ¿Queda claro un poco lo que acabo de explicar? Que es un poco más ya dentro de Spinoza. Esta interacción es impresionante. Sí, sí. Muchas gracias. Ya. Yo por ahora voy a dejarlo hasta acá porque no quiero tampoco atiborrarlos. Sin embargo, me gustaría que voy a dejar ahora espacio abierto para las preguntas. Sé que se entiende, pero si es que tienen alguna duda o quieren que explique algo de nuevo o quieren alguna pregunta de la sesión anterior, lo pueden hacer, se sientan libres. Eh, pero también, si es que para la próxima sesión, como va a ser directamente Spinoza, si pueden leer las partes de la ética que seleccioné en el Drive, porque sería bueno tener el recurso textual directo a que yo les esté leyendo, que yo creo que es un poco más aburrido. Digamos que no me quiero sentar a leerles a ustedes la ética, porque creo que lo pueden hacer ustedes solos, entonces no es necesario. Pero si pueden hacerlo, se los agradecería. Ahora bien, si quieren leer toda la ética, genial. Pero por lo bajo, las partes que seleccioné, sería idílico. Ahora bien, si quieren revisar las otras conversaciones, por ejemplo, en torno a la física, eso aparecía más en la correspondencia. Y me pueden preguntar y también les puedo mandar las referencias directas, qué carta pueden ir leyendo. Pero para entrar de lleno con Spinoza, la próxima sesión. Así que eso, sí, les dejo, entre comillas, la beta, ¿sí? La beta abierta para preguntas, consultas, si quieren que explique algo, lo que ustedes necesiten. Ya voy a asumir que esto se entiende. Yo no soy tan buena profesora, así que no pueden no haber preguntas. Ya está bien. Ya. Entonces, si es que no hay preguntas, no hay consultas, pueden dejar, si es que les aparece misteriosamente una pregunta después, la pueden dejar en el Google
Yo no puedo usar mi micrófono, pero me gustaría que se usara el tiempo que queda para explicar un poco sobre el fenotipo, una introducción. Ah, ya, perfecto. Ya está bien. Ya. Muy bien. Ya. En Spinoza, como yo les he estado mencionando, como bien de a poquito, no existe una teoría estética propiamente tal. Eh, las alusiones al concepto de ars es sumamente esquivo, por no decir que es casi accesorio. Y las alusiones a la belleza y a la fealdad siempre van a ser referidos como modos de la imaginación. Es decir, no van a tener un estatuto propio de valía ontológica, sino que van a ser siempre, entre comillas, modos de la imaginación que son particulares a cada individuo singular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que yo encuentro bueno, o sea, bello, perdón, no lo va a encontrar bello otra persona. ¿Por qué? Porque tenemos modos distintos de imaginar. La imaginación se constituye de una forma individual. Entonces, la forma en que nosotros percibimos lo bello, que entre comillas va a ser solamente aquello que nosotros consideramos eh, perdón, aquello que nosotros consideramos, entre comillas, ordenado, o no sé, que nos causa un poco de placer, va a ir variando en cada individuo. Ahora bien, si bien no existe una sistematización de estos conceptos, principalmente belleza y fealdad, que van a estar siempre ligados más del lado del observador, o, sí, del observador, esto no quita que el concepto de ars tenga una cierta implicancia distinta si es que lo vamos maquinando de distintas perspectivas, ¿ya? El concepto de ars que usa Spinoza no va a estar ligado directamente al arte en el sentido de la plástica, por decirlo de alguna forma, o sea, de la pintura, sino que va a estar más ligado al concepto de fábrica, de un ars fabricari. Y esto es sumamente importante, esto lo recalca Lorenzo Nichiguerra, en ese caso. Esta unión entre ars y la noción de fábrica nos permite concebir el arte de una distinta manera, ¿ya? Y esta distinta manera de concebir el arte va a ser abrir lo que nosotros concebimos como obra de arte, ya no solo a la, no sé, escultura, a la pintura, a la arquitectura, es decir, a las llamadas artes liberales, sino más bien una extensión de este concepto, ¿ya? Hacia la noción de fábrica, es decir, a la noción de productividad. Ya, es cierto que el concepto de fábrica se utiliza también en la época medieval, principalmente como estructura o como máquina o como una suerte de marco, por decirlo así. Sin embargo, si vemos la raigambre del concepto de fábrica desde el concepto de productividad, todo va cambiando. Por eso yo en la primera sesión les quería enfatizar en la obra de Vesalio, el de Humanum Corporis Fabrica, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta noción de fábrica que va a aparecer va a estar siempre ligada al cuerpo, ¿ya? Entonces la productividad del ars va a estar ligada al cuerpo, entonces el arte puede venir, una forma del arte como productividad va a venir siempre del cuerpo. Esa va a ser la tesis de Lorenzo Vinciguerra, es decir, que el arte existe como ars corporis, ¿ya? Como un arte corpóreo, ¿ya? Que viene del cuerpo. Ahora bien, esto no quita la influencia de la mente, porque sabemos que en Spinoza existe este paralelismo, mal llamado paralelismo, eh, pero va a ser eminentemente un fenómeno corpóreo, ¿ya? Ahora bien, tenemos otra tesis, que está la de Filippo Mignini, que va a hablar de una noción de arte como ars imaginandi, pero esta noción de ars imaginandi va a estar supeditada al proceso de la imaginación comprendida desde la epistemología, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces ya no tenemos una concepción de imagen ligada al cuerpo, sino más bien al conocimiento. Es importante recalcar que, dado que, entre comillas, la beta estética en Spinoza es relativamente nueva, hay diversas lecturas que se pueden ir contraponiendo unas a las otras.
¿ya? Entonces, por ejemplo, si queremos leer una lectura más bien de índole epistemológica, podemos ligarnos más bien, no sé, a Deleuze, a Mignini. Si queremos una beta más materialista o del cuerpo, nos podemos ligar más a Lorenzo Vinciguerra, o una interpretación más bien, por decirlo de alguna forma media, podemos referirnos a Roberto Diodato. ¿Ya? Entonces hay muchas formas de ir comprendiendo lo que es estética en Spinoza, según los diversos autores que están trabajando el tema, y como el tema es relativamente nuevo, entre comillas, muy entre comillas, eh, hay muchas lecturas distintas. Entonces, por ejemplo, el año pasado salió un dossier en una revista, creo que es británica, donde aparece Spinoza ligado a Frankenstein, aparece Spinoza ligada a la arquitectura, aparece Spinoza nuevamente ligado a Fermer. Entonces tenemos distintas formas de concebir esto. Ahora bien, los trabajos más sistemáticos son los de Filippo Mignini y los de Lorenzo Vinciguerra, pero se pueden retrotraer hasta el 1920, que es el 1920 y algo, que es el trabajo que hace, un pequeño ensayo que hace Karl Gebhardt, que es Rembrandt y Spinoza, o Spinoza y Rembrandt, y es sobre el barroco. Entonces desde ahí vamos haciendo saltos. Y todas estas distintas lecturas nos van dando distintas formas de comprender lo estético. Por eso yo quería enfatizar al principio que lo que yo quiero trabajar no es una estética del tipo de Baumgarten, no es una teoría del juicio estético, no es una teoría de la belleza, sino más bien es una teoría desde la sensibilidad. Y esta sensibilidad abarca a la vida misma y a la vida principalmente corpórea. ¿Ya? Ahora bien, se puede decir, ya, pero si es una teoría de la sensibilidad, porque estamos viendo pinturas, si entre comillas no se trata de pintura. Eh, Frente a esa autopregunta que yo me hago, que yo creo que me pueden hacer, una autodefensa antes de este tiempo, eso no significa tampoco excluir las representaciones artísticas de lo que se comprende en pintura, sino simplemente ampliarlo, ¿ya? Entonces, como no solo una pintura puede ser una obra de arte, no solo una escultura puede ser una obra de arte, sino la vida misma puede ser una obra de arte, ¿ya? Entonces, cómo vamos comprendiendo desde Spinoza ciertos conceptos que en mi caso, o en el caso que voy a hacer ahora, la próxima sesión, va a ser los conceptos de imagen, de imaginación, y la distinción que existen entre esto, porque imagen e imaginación no son lo mismo, el concepto de cuerpo, el concepto de movimiento, ¿ya? Entonces, cómo estos conceptos nos pueden permitir concebir una forma estética en Spinoza, aceptando también que existen otras líneas de interpretación, ya que como la de Lesiana, que es una específica que le voy a dedicar una clase entera. Pero principalmente es eso, yo quiero que se entienda que el concepto de ars, si bien no es mentado tantas veces, sí puede ser rastreado de distintas formas dependiendo de cómo si concibamos lo que es el arte, ¿ya? Entonces, sí, es cierto, la obra de arte no tiene una valía ontológica distinta o especial. Es cierto que la belleza tampoco tiene un estatuto ontológico real especial, pero eso no quita que no podamos concebir el arte desde otra perspectiva, justamente porque en Spinoza la ontología se fundamenta en una inmanencia, entonces claramente no puede existir un estatuto especial de la obra de arte ni de ningún, entre comillas, de ningún modo, ¿ya? De ningún modo finito, ¿ya? Entonces no podemos decir que existe una teoría de la belleza, no existe una teoría de la obra de arte, así como tampoco podría haber una supremacía de ciertas, por ejemplo, del cuerpo o de la mente, sino que lo que existe es una horizontalidad, en donde la productividad de lo real o de la autoproductividad de la sustancia, se identifica la causa de lo causado. Entonces no puede haber un estatuto especial ontológico ni de la obra de arte, ni del cuerpo, ni de la mente, ni de nada, porque causa y efecto se funden uno en el otro. O sea, el efecto se funde en la causa, ¿ya? Eso es como lo más importante que hay que recalcar, que no hay estatuto especial de la obra de arte, ni de las categorías artísticas tradicionales. Entonces el trabajo que hay que hacer es rastrear en la ética justamente cómo se utiliza este término ars
y las distintas manifestaciones, porque por ejemplo Spinoza va a hablar también de la música brevemente en una proposición del libro cuarto, también va a hablar de la gimnástica, entonces también cómo estas derivaciones, pequeñas derivaciones, también siempre están relacionadas al cuerpo. Entonces, ir rastreando en el texto spinoziano estas nociones para elaborar una forma estética que no se escinde del proyecto ético, sino que va a la par, ¿ya? Como, así como el proyecto, esto lo dice Barren Montag y también lo dice Diego Tatián, que entre comillas repite a Montag, y ahora yo repito lo que dice Barren Montag, lo que dice Diego Tatián, es que mientras a la liberación, o sea, mientras que el proyecto ético pretende la liberación de la mente, el proyecto estético pretendería la liberación del cuerpo. ¿Ya? Entonces, por eso no pueden ser proyectos escindidos, sino que van mano a mano simultáneos. ¿Queda un poco, se entiende un poco lo que estoy diciendo? Entonces, nuevamente voy a asumir que sí. Ya, voy a asumir que sí. Ya. Eh, como les dije, me gustaría que leyeran el dossier. Si es que pueden leer, porque no me acuerdo en este momento si lo incluí en el dossier, las primeras definiciones y axiomas de la ética 1, estaría genial. Son 2 páginas, no es mucho, no es mucho más. Pero si pudieran hacerlo, estaría genial. Y si quieren hacer preguntas durante, pueden escribir en este Drive, Google Class, no tengo idea cómo se llama, a mi correo que ya se los di. eh, y cualquier duda, claramente estoy dispuesta a responderla. Así que si no hay preguntas, podemos terminar ahora. Así que si alguien todavía tiene la oportunidad de decir algo, es ahora. Ya fue. Ya, perfecto, ya. Entonces todo está claro y nos vemos la próxima semana.